a nuestro invitado vía Skype. Se trata de José Vicente Carrasquero, profesor de Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias. Pues quisiéramos, en principio, su evaluación y su comentario a propósito de esta iniciativa de negociación que se mantiene entre la delegación de Juan Guaidó y la delegación de Nicolás Maduro. Compartíamos con quienes se conectan con nosotros desde distintas partes del mundo el comunicado del gobierno de Noruega diciendo que se mantiene esta iniciativa, esta mesa, esta conversación que es expedita y continua. ¿Qué expectativas tiene, profesor? Bueno, lo primero que hay que decir es que, de una vez en varias oportunidades, la oposición se presenta a un proceso de negociación con más fuerza que la que tenía anteriormente. Y esa fuerza viene expresada en términos de las sanciones que varios gobiernos han impuesto a la dictadura en Venezuela y tiene que ver también con una fuerza, una movilización política que se viene dando en el país que evidencia ante los otros países el rechazo que tiene Nicolás Maduro en Venezuela. Yo creo que esas dos características, la del rechazo siempre ha estado, pero además tener la capacidad de negociar, si esa fuese la palabra, en una especie de igualdad de condiciones, con una administración puesta contra la pared por la eficacia de las sanciones que ha impuesto esencialmente, básicamente Estados Unidos. Entonces yo creo que hay una oportunidad de salir de estas negociaciones con una salida potable, una salida que evidentemente implique la satisfacción de algunos mínimos para el gran número de los venezolanos, porque hablar de la oposición es como ponerla en una posición de equilibrio con la gente que está con Nicolás Maduro, cuando la realidad nos habla en las encuestas de rechazo de la gestión de Maduro, que están en el orden del 90%. Entonces, visto así, hay una posibilidad de salir con estos mínimos, y estos mínimos tienen que ser un CNE nuevo, tienen que ser el registro electoral permanente, depurado e incluyente, es decir, que la gente que está fuera del país pueda ejercer el ejercicio del voto, y que evidentemente haya una vigilancia internacional que garantice unas elecciones libres, competitivas, donde el abuso al cual nos ha acostumbrado el chavismo no esté presente. Ahora, profesor, pero pareciera que otro resultado de esta mesa de negociación que no sea convocatoria a elecciones, pareciera que no sería aceptado por buena parte del mundo. Si tomamos en cuenta, digamos, el ultimátum que puso la Unión Europea, diciendo que si no hay un resultado concreto, pues aplicarían más sanciones a Venezuela. Y hasta ahora lo que se sabe es que la Unión Europea está pidiendo justamente eso, elecciones libres, transparentes y justas. ¿Ah? Sí, eso es la petición de la mayoría de los países del mundo, a la que se agregó, por ejemplo, Mercosur el día de ayer. Hay voceros internacionales que cometen un error, en particular el ministro de Relaciones Exteriores de España habla de un adelanto de elecciones, que es como lo llamarían ellos en España. En Venezuela no se están pidiendo un adelanto de elecciones, están pidiendo que se celebren las elecciones que no se hicieron en el año 2018. ¿Por qué? Bueno, porque la comunidad internacional no reconoció la farsa del año pasado, porque los mismos venezolanos no reconocieron esa farsa, y lo que están buscando es que en Venezuela se celebren esas elecciones que tenían que haberse celebrado. Entonces no se está pidiendo un favor, se está demandando el ejercicio de un derecho, se está demandando que los venezolanos tengan la posibilidad de dirimir esta situación por la vía menos costosa posible, y además expedita. Si se lograra en el corto plazo un acuerdo
de ir a un proceso electoral que cumpla con estos requisitos, entonces nosotros estaríamos frente a una posibilidad de resolver los problemas de Venezuela con cierta velocidad. No es la velocidad. Sí, usted menciona velocidad y quisiera también su impresión en cuanto al periodo que podría tomar el llegar a un acuerdo que conduzca a la realización de unas elecciones libres y transparentes como solicita la comunidad internacional y diversos sectores en el país. ¿Cuánto tiempo podría tomar esto, considerando el deterioro que se experimenta en Venezuela en lo económico, en lo social, en lo sanitario? Sí, fíjate, el problema es que si bien es cierto que la situación en Venezuela es de suma urgencia, básicamente porque la condición de crisis humanitaria, lejos de mejorar, está aumentando. También es cierto que lamentablemente la política muchas veces no se mueve al mismo ritmo que se mueven estos problemas. Entonces, no es que yo estoy pidiendo que la gente espere, lo que estamos pidiendo es que haya más presión por parte de la gente, de hacer sentir el rechazo al gobierno, bueno, a esta dictadura que está instaurada en Venezuela, que impide por todos los medios que el venezolano salga adelante. Es política de Estado empobrecer al venezolano, es política de Estado que el venezolano no tenga un buen servicio de electricidad, de agua, de salud. Ha sido la política de Estado durante los últimos 4 o 5 años. Culpar a las sanciones de que la electricidad no funcione, o culpar a las sanciones que el agua no funcione, o que la salud no funcione, es verdaderamente un exabrupto, sobre todo de una gente que decía contar con todos los recursos para que los venezolanos no pasaran por este tipo de situación que estamos pasando. Sí, fíjese, volviendo a la negociación en Noruega, ayer conocimos un comunicado del gobierno de Noruega diciendo que las partes seguirán negociando, piden confidencialidad y prudencia a las partes. Y uno se pregunta, a ver, ¿esto será porque lo poquísimo que hemos conocido del proceso ha sido revelado por Nicolás Maduro y su ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, o porque podría estar avanzando precisamente esa negociación y ahora más que nunca se pide confidencialidad y prudencia, profesor? Bueno, estas negociaciones tienen que tener un grado de discreción muy alto y tienen que tenerlo básicamente para que evitar que un debate interno entorpezca de alguna manera las posiciones a las que se puede llegar en este proceso. Lo que se está tratando es de crear una especie de vacío en el cual las presiones que se puedan ejercer sobre los entes negociadores no se den, y de esa forma entonces se pueda avanzar rápidamente, disminuyendo lo que llamaríamos el ruido que impone la opinión pública. Lo que hay que tener en cuenta es que al final ese proceso de negociación, su resultado va a estar sometido al escrutinio de la opinión pública. Y estar sometido al escrutinio de la opinión pública es algo que los negociadores tienen en cuenta. Es decir, si lo que sale de ahí es un mamarracho, bueno, evidentemente la gente no va a jugar con ese mamarracho, no lo va a aceptar, y no va a haber manera entonces de que ese resultado sea una salida a la crisis que estamos buscando. Hay gente que dice que Maduro no va a salir con un proceso electoral. Bueno, hay que preguntarse si es que no le conviene. Yo creo que de alguna manera una persona que ha sido calificada de dictador, de no respetar los principios de la democracia, tal como ha venido durante años, hay que preguntarse si es de salida notable, es decir, que él salga a través de un proceso electoral que permita que las fuerzas democráticas se reagrupen y lleven adelante una instauración de procesos verdaderamente democráticos
en Venezuela. Eso sería una especie de lavarse la cara, de cara, valga la redundancia, a futuros procesos que se puedan llevar en Venezuela. Por ahí uno oye hablar muchas cosas, por ejemplo, oye hablar de que esto pudiera ser como lo que pasó en Nicaragua, cuando el sandinismo sale del poder. Lo que no dicen es que cuando el sandinismo sale del poder fue necesario 3 periodos presidenciales para que el sandinismo, esta vez financiado por el chavismo, pudiera llegar de nuevo al poder. Bueno, esta es una tarea que se tiene por delante, tener una eficacia política tal en el ejercicio del poder que impida que estos gobiernos populistas, que estos gobiernos que han demostrado que lo que saben es saquear el tesoro público en detrimento de la calidad de vida de los venezolanos, bueno, el poder. Entonces, yo creo que no hay que tener miedo a lo que pueda salir de un proceso como el de Noruega, porque al final lo importante es el escrutinio de la opinión pública. Si la opinión pública no se siente satisfecha con lo que salga de Noruega, entonces será muy difícil que las cuestiones avancen. Entonces, eso tiene que dejar en claro que los están actuando con ese criterio de la opinión pública, y que lo que va a salir de Noruega no va a ser, como dije antes, un mamarracho. El meollo del asunto, que lo que salga realmente sea, como usted dice, una salida potable para la opinión pública. Vamos a hacer una pausa, profesor, y volvemos con usted para seguir la entrevista con José Vicente Carrasquero, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar. Regresamos.